¿Cómo están mis estimados y estimadas quienes tienen acceso a través de este medio para podernos informar de ciertos asuntos que nos interesan en gran manera, ¿no? Mi nombre es Francisco Quispe Chambi, soy licenciado en educación y también soy abogado con una especialización en lo que son los derechos de los pueblos y naciones indígenas originarios. Vamos a hacer esta presentación donde estaremos explicando a detalle cuáles son los aspectos a considerar que son de suma importancia en la elaboración de los estatutos orgánicos de nuestras comunidades, de nuestros ayllus, de nuestras llactas o marcas. Lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente: la Constitución Política del Estado establece a las comunidades, ayllus, marcas indígenas originarias como un nivel del Estado, ¿no? Yo sé que algunos van a discrepar de dónde saca todo esto, ¿no? Del artículo 30 de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿ya? Donde se reconoce la libre determinación y el autogobierno, y también nos amparamos a lo que son los tratados y convenios internacionales, ¿no? Y eso después vamos a desglosar, ¿no? Sin embargo, la Constitución Política del Estado actual establece a nuestras comunidades como un nivel de Estado, ya, o sea, nos está dando una amplias facultades, ¿no?, a las comunidades ayllus, llactas, marcas indígenas originarios. En tal sentido, vamos a tomar en cuenta, ¿no? Antes de elaborar nuestro estatuto, antes de decidir elaborar nuestros estatutos, debemos tener dos cosas, ¿no?, fundamentales, ya, a tomar decisiones al respecto, ¿no? Dos miradas o dos perspectivas, ya, dos visiones, ¿no?, acerca de cómo queremos nuestra comunidad, nuestro ayllu, nuestra marca o nuestra llacta. Estos dos temas fundamentales son: si vamos a tomar en cuenta lo que es la estructura sindical, o vamos a reconstituir lo que son las autoridades indígenas originarias. Ahora, si nosotros vamos a lo que va a ser la estructura sindical, en este caso, el representante máximo de la comunidad, del ayllu o del marca, se convierten en dirigentes campesinos. Estos son dirigentes campesinos que tienen atribuciones limitadas. No son autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque no administran justicia. En la jerarquía, ya, están a la par de una junta de vecinos. Ahora muchos me dirán, no, la Constitución Política nos está dando amplias facultades a la par de un juez, ¿no? Sí, a las autoridades jurisdiccionales, no a dirigentes campesinos. Porque el sindicalismo es dirigente, ¿no? Dirigente, líder. Si bien el sindicalismo nos ha sido útil para reivindicar nuestros derechos en los años de 1952, 53 y hasta los años 1990, ya, pero su esencia con la actual Constitución Política del Estado es mero dirigente, es un representante de un grupo social, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. En ese caso, ya, es el último en la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, o sea, está en el nivel más bajo. Luego les explico eso con un pirámide, ¿ya? Está por debajo de todas las normas del Estado, en el marco del Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho es el imperio de la norma sobre los ciudadanos de un país, ¿no? Estado constitucional de derecho, ¿qué quiere decir? Que todos, absolutamente todos, tenemos que estar en el marco de lo que establece, ¿no?, la Constitución Política del Estado y las normas del Estado. En ese caso,
si un dirigente campesino está por debajo de todas las leyes, ¿no? Ya sean las leyes nacionales, departamentales, municipales, ¿no? A la par de una junta de vecinos. Si queremos eso, podemos hacerlo, no hay ningún problema en sus estatutos. Ahora, hay otra mirada que es, ¿no? Autoridad indígena originaria, o si no, comunidad indígena originaria, o ayllu indígena originario, o marca o yachta indígena originario. En este caso cambia la figura. Si nosotros constituimos con esta mirada de autoridad indígena originaria o comunidad indígena originaria, en el marco del Estado constitucional de derechos se constituye en autoridad jurisdiccional. Dejan de ser dirigentes campesinos, sino ya se convierten en autoridades jurisdiccionales con amplias facultades para administrar justicia. O sea, estos sí pueden administrar justicia. Estos sí son a la par de lo que es un juez, ¿no? Un jilacata en una comunidad está en el nivel de un juez. Un sulcacuraca está en un nivel del juez. Un curaca está a su nivel de un juez. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que reconstituir, ¿no? Sus facultades jurisdiccionales se fundamentan en los artículos 30, donde establecen todos los derechos de los pueblos indígenas originarios. Ya en el artículo 179, en razón a jurisdicción indígena originaria, donde establece que la jurisdicción indígena originaria está a la par o al nivel de la jurisdicción ordinaria de un juez, ¿no? El artículo 190, 191 y 192, ¿no? Establecen, ¿no?, el marco jurídico para la administración de justicia en nuestras comunidades, en nuestros ayllus, en nuestras marcas o yachtas. Eso lo establece la Constitución Política del Estado. Pero estas atribuciones no se le atribuyen cuando se es dirigente campesino. Los dirigentes campesinos no están amparados por estos artículos. Eso hay que tener mucho en cuenta. Solamente las autoridades indígenas originarios están amparados por estos artículos de la norma suprema que tenemos en el país. ¿Ya? Y otra cosa, este ejercicio del derecho constitucional está respaldada por los tratados y convenios internacionales. Ustedes por demás deben saber esto, ¿no? El convenio 169 de la OIT, ¿no?, donde se habla de la libre determinación, el autogobierno. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 7 de septiembre del año 2007, ¿verdad? Ahí, de la misma manera, se habla de lo que les da amplias facultades a las comunidades indígenas originarias, ¿no?, sobre el ejercicio de sus derechos a la libre determinación y autogobierno. Entonces, cuando se constituye en autoridad indígena originaria o comunidad indígena originaria, estamos hablando que nos podemos amparar en esas normativas. Estas normativas del Estado establecen lo que es el bloque de constitucionalidad, ¿no? Si nos vamos a lo que es el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, ahí dice, ¿no?, el bloque de constitucionalidad está conformada, dice, por la Constitución Política del Estado, ¿ya?, por las normas comunitarias, por los tratados y convenios internacionales en razón a derechos. Ahora, el convenio internacional de la OIT, el convenio 169, es en razón a ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación y autogobierno. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también es una norma que reconoce el ejercicio del derecho, ya, sobre la autodeterminación y el autogobierno, ¿no? Entonces,
Estos normativas conforman lo que es el bloque de constitucionalidad, de acuerdo al artículo 410. Y esta, ¿no? Aún todavía se respalda con lo que es el artículo 256 de la Constitución, cuando este artículo dice, ¿no? Establece que en razón al ejercicio de los derechos humanos, ya que son el libre determinación del autogobierno, ¿no? Para nosotros, pueden ser aplicadas incluso por encima de la Constitución política del Estado, ¿no? O sea, dice, el ejercicio del derecho, ¿ya? Que es favorable a nosotros, pueden ser aplicados incluso por encima de la Constitución política del Estado. Eso es lo que afirma el artículo 256. Entonces, mis estimados, ahí tenemos todo lo que es el ordenamiento jurídico a nuestro favor como pueblos indígenas originarios. Vuelvo a recalcarles, un dirigente campesino, una comunidad campesina, no las tiene estas facultades. ¿Ya? Ahora les voy a explicar el porqué. ¿Cómo se deben elaborar, cómo deben estar elaboradas y estructuradas los estatutos orgánicos? Si fuese, dice aquí, ¿no?, bajo la estructura del sindicalismo y que sus representantes solo sean dirigentes, seguir la estructura sugerida por la gobernación. ¿No ve? En la gobernación te dicen, mira, así, esto tiene que ser, estos son la estructura que tienen que seguir, ¿no? Sus estatutos tienen que estar por debajo de qué leyes, ¿no? De la 348, de la 045, de la 073 de disciplina jurisdiccional, de la 030 de las autonomías, etcétera, etcétera. Y para el colmo, aquel que se te lo elabora, ¿no ve?, coloca incluso de por debajo de lo que establece el Código Civil, ¿no ve? Ya, entonces, o sea, eso es la estructura de un sindicalismo. Aquí está, ¿no? En el pirámide Kelsen, ¿no?, lo que es este famoso pirámide, ya, más o menos es así cuando se establece, cuando se hace sus estatutos, no como cuando no se establece como autoridades, ¿no? Cuando se sigue la estructura sindical, ¿no? Entonces sería así más o menos: bloque de constitucionalidad, normas nacionales, o sea, leyes y códigos, decretos supremos con rango de ley, resoluciones ministeriales, leyes departamentales, leyes municipales, ¿no?, estatutos orgánicos de juntas vecinales u otras organizaciones sociales, y al final viene comunidades indígenas originarias. ¿Esto es lo que queremos? No creo, ¿verdad? ¿No? Si nosotros quisiéramos esto, entonces, por eso es que a veces en el discurso nuestros políticos, ¿no ven?, Evo Morales, Álvaro García, todos ellos, incluso el actual presidente, ¿no?, habla de organizaciones sociales. Entonces, si nosotros vamos a querer que nuestras marcas, de nuestros ayllus, sean organizaciones sociales, entonces esta es la estructura, ¿no? Personalmente a mí no me agrada, ¿no? Y a muchos de ustedes también. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo nuestros derechos. Creo que como comunidades, ayllus, marcas, yachtas, tenemos que empezar a ejercer nuestros derechos. Y el ejercicio de nuestros derechos nos lleva a diferente estructura que esto, ¿ya? Pero si vamos a querer ser organización social, no, este es perfecto para ustedes, ¿no? Para los que quieren ser organizaciones sociales. Pero creo que es hora de que nosotros podamos reestructurar, ¿no? Convirtamos a nuestros representantes en autoridades con facultades administrativas en razón y justicia. Pero si vamos a tener esta estructura, son meros dirigentes, no tienen la facultad de administrar justicia. ¿Por qué? Porque todas estas leyes están por encima de ellos. Ahora, lo que se pretende hacer, lo que a mí personalmente me agrada, es esto:
bajo la estructura de la reconstitución de autoridades originarias o comunidades originarias, como lo llamemos. Ya no organizaciones sociales, ya no un sindicato campesino, ya no dirigente campesino, sino autoridad con amplias facultades, como hace rato decíamos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ya sería la estructura? La estructura ya sería así: bloque de constitucionalidad, comunidades indígenas originarias, o si no, ellos indígenas originarias, o marcas indígenas originarias. ¿Qué estamos diciendo? Estamos ejerciendo nuestro derecho, ¿no?, de acuerdo al artículo 30, de acuerdo al artículo 179, 190, 191, 192 de la Constitución Política del Estado, y además, ¿no?, de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, además del artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Si nosotros establecemos de esta manera, adiós la ley 073 de deslinde jurisdiccional. Eso ya no nos sirve si nosotros vamos a establecer así. Adiós Código Penal, adiós Código Civil, adiós códigos familia, código de todo. ¿Por qué? Porque estamos retomando nuestro derecho a la libre determinación y al autogobierno. Muchos dirán, wow, eso es soñar mucho. No, es ejercer derecho. La Constitución Política del Estado nos está dando amplias facultades que nosotros estamos desechando, que no sabemos aprovechar, que no sabemos ejercer ese derecho. ¿Y cómo vamos a ejercer ese derecho? Convirtiendo a nuestros representantes en autoridades jurisdiccionales con legalidad y legitimidad para administrar justicia. En este caso, ya no está por encima de nosotros las normas nacionales. En una comunidad constituida así ya no tiene vigencia el Código Penal, Código Civil, Código Familiar, nada de eso, sino nuestras propias normas jurídicas de la comunidad, nuestro propio sistema jurídico, ¿no? Que obviamente que después vienen los decretos supremos, tampoco, resoluciones ministeriales tampoco, leyes departamentales tampoco, leyes municipales tampoco. ¿Qué estamos estableciendo si hacemos en esta estructura? Que nosotros nos constituimos en autoridades que va a controlar, ¿no?, que va a fiscalizar al Estado, ¿no? Si vamos a fiscalizar al Estado, ¿desde dónde vamos a empezar? ¿Directamente nos vamos a lanzar a las normas nacionales? No. ¿A los decretos? Tampoco. ¿A las resoluciones ministeriales? Tampoco. Leyes departamentales, sí. Nosotros vamos a fiscalizar a la gobernación. Y con más razón y con más legitimidad vamos a fiscalizar al municipio. Por eso es fundamental constituir nuestros estatutos en este orden. Las juntas, estatutos orgánicos de juntas vecinales y las organizaciones sociales ya están aquí abajo. Nosotros nos vamos a constituir en un nivel de Estado que reconoce la Constitución Política del Estado y los tratados y convenios internacionales. Yo sé que para muchos es difícil de entender eso, pero se puede hacer. Y se tiene que hacer, ¿no? Porque no podemos seguir siendo, ¿no?, aquí abajo, cuando nuestras normas declarativas del Estado nos están dando amplias posibilidades de poder constituir en este lugar a nuestras comunidades, a nuestros aylus, a nuestras yachtas y marcas. Eso es lo que tenemos que trabajar como personas que vivimos en
en estas tierras, ¿no? Ahora, ¿cómo tendría que ser, ya? ¿Cómo va a tener que ser la estructura de nuestro estatuto orgánico? Va a tener que ser más o menos como esta. Aquí tenemos un documento, ¿ya? La clave de establecer lo que les estoy explicando está en este documento, ¿no? Por ejemplo, en el preámbulo, aquí arriba, en el preámbulo puedes colocar, ¿no? ¿Por qué hablamos quechua? ¿Por qué hablamos aymara? ¿Por qué se llama un determinado lugar, ¿no? Tales cosas, etcétera, ¿no? La toponimia, digamos, la administración de justicia, ¿no? La historia podemos colocar ahí, en el preámbulo, ¿ya? Eso no es parte del estatuto, pero el estatuto orgánico en sí tiene que empezar así. Estatuto orgánico ¿no? de la comunidad indígena originaria X, ¿no? O sino del ayllu indígena originario X, o sino de la marca o llacta indígena originario X, o sino simplemente de la marca originaria X, ¿no? Así. Ya. Y después, capítulo 1, constitución de la comunidad. Aquí puede ser ayllu marca, ya depende de eso. Ya, fulano, tal, ¿no? Esto es lo fundamental para reconstituir lo que estamos hablando. Capítulo 1 de la Constitución, denominación, domicilio, capacidad, duración, naturaleza y nombre. Aquí, de la Constitución, este estatuto, por ejemplo, dice la comunidad originario agrominero, dice, productiva, interesante esto, ¿no? De carácter social, comunidad está constituida por hombres y mujeres que son personas naturales originarias sujetas de derecho, ¿no? Que tuvieron la dicha de pertenecer, ya sea por nacimiento, ya, eso, aquí. La Constitución, ¿qué quiere decir? ¿De quién está conformado dicha organización, ¿no? dicho grupo social, ¿no? De quiénes constituyen, ¿no? Eso. La denominación, ya, ¿por qué se le va a llamar así, ¿no? La denominación. El domicilio específico, ¿no? El domicilio de la comunidad del ayllu o del marca, ¿no? Se fija en la plaza de la población tantos. Ya eso. Marco legal. Esto es lo fundamental, mis estimados. En este marco legal, de acuerdo a la estructura que da la gobernación, no, ahí te van a dar todo un chorizo de normativas que tiene que estar por debajo la comunidad. O sea, ese es el sometimiento continuo, ¿no? Pero eso no nos deja ejercer nuestros derechos. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que colocar así, ¿no? En el ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales de acuerdo al artículo 21, numeral 4, referido al derecho de la libertad de la reunión y asociación en forma pública y privada, son con fines lícitos y en sujeción a la jerarquía constitucional. Ahí está, ¿no? Establecida en el artículo 410, ahí está lo que hace rato habíamos hablado, ¿no? En base a eso se constituye la comunidad o tantos, ¿no? Establece el principio jurídico del bloque de constitucionalidad, ya como la norma suprema y primacía de la jerarquía del ordenamiento jurídico del país, ¿no? Aquí hay que mencionar los tratados y convenios internacionales, ¿no? Ya en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificadas por el país que refieren a ahí está, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 y otros, enfatizando el ejercicio de acuerdo al artículo 256 de la Constitución Política del Estado en razón a derechos humanos. Luego hablamos también, además, dice, ¿no? En parágrafo 3, además se constituyen el ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales que consagra el artículo 30, artículo 31 y 32, sus parágrafos y los numerales de los derechos de los pueblos indígena, originario y campesinos. Artículo 179,
parágrafos 1 y 2, 190, 191, 192, sus parágrafos y numerales de la jurisdicción indígena originaria campesina, establecidos en la Constitución Política del Estado en razón a la administración de justicia. Se constituye, ahí tenemos que colocar nuestra esencia, el ajayo de nuestras comunidades, de nuestras marcas. Se constituye bajo el principio ancestral de la vida comunitaria, de la complementariedad y reciprocidad en todo sentido, empezando desde la búsqueda de la armonía del ser humano con la naturaleza y el equilibrio entre lo espiritual y lo material. En la democracia comunitaria, el muyo, ¿no ve? Por Huacho, por Sayaña, dicen otros lados. Por lo que la premisa del Aini Minca Jaima y la función responsable del ejercicio como ser corresponde a la comprensión del Chachahuarmi. Eso tenemos que revitalizar como institución fundamental en la toma de decisiones de la familia, la comunidad y la sociedad. Eso, ¿no? Ahora, en la gobernación, para facilitar el trámite, sí o sí nos piden a que podamos establecer a nuestro estatuto por debajo de algunas normas, ¿ya? Pero nosotros, en nuestro ejercicio del derecho, no estamos obligados, pero sí nos van a querer obligar, pero hay que hacer frente a todo eso, ¿no? En todo caso, ya para congraciarnos con ellos, ya, aquí se pone de esta manera. Mira, en el marco de la complementariedad y reciprocidad se toma como principio comunitario afín. ¿Qué quiere decir eso? No nos estamos sometiendo a estas normas, sino que estamos tomando en cuenta como complemento a nuestra idiosincrasia como comunidad, a ello un marca originario, ¿no? Por eso es que dice comunitario afín, por eso es que dice, ¿no? Se toma como principio comunitario afín a nuestra comprensión lógica de la vida en armonía, ¿no? De la vida en armonía, la ley 348. Prácticamente esta normativa, mucho que desear, pero nos están obligando, ¿no? O sea, para acelerar el trámite, la estoy diciendo, es un truco, digamos, ¿no? Pero en el ejercicio de nuestros derechos podemos colocar así, no sometiéndonos a estas normas, sino que tomar en cuenta como complemento a nuestro sentido de vida. Para nosotros, por ejemplo, el Chachahuarmi tener que fomentar, ¿no? Esta normativa y además la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Las normas como la 073 de deslinde jurisdiccional y la 030 de autonomías definitivamente no es afín a lo que nosotros, a nuestro espíritu como comunidad, a ello o como marca. Por eso es que no puede entrar definitivamente estas normativas y demás normativas, excepto estas dos normas, pueden entrar como normas afines a nuestros intereses, a nuestra percepción de vida, a nuestra percepción, a nuestra reivindicación hacia el autogobierno y la libre determinación, ¿no? A duras penas pueden entrar estos dos normativos, los demás no. Entonces, cuando entran los demás normativas, entonces la comunidad, el ayllo o el marca, definitivamente se convierte en una organización social. Y cuando se convierte en una organización social o un sindicato de campesinos, ¿no? Pierde su esencia. Entonces, esta parte donde decimos en los artículos 179, 190, 191, ya no tienen potestad, ¿no? ¿Por qué? Porque en una organización social sus representantes simplemente son dirigentes. Pero en una comunidad reconstituida en el marco del ejercicio de nuestros derechos constitucionales, esos representantes de la comunidad, del ayllo, del marca, del yacta, se convierten en autoridades jurisdiccionales con facultades para administrar justicia, pero en su territorio, ¿no? Eso ya sabemos.
¿no? Entonces, más o menos así tiene que ser el estatuto. De la capacidad, ¿qué capacidad va a tener esta, este marca, este ayllu, esta comunidad? Entonces puede tener, hay muchas capacidades, al otorgamiento de la persona jurídica, ¿no? Se convierte con capacidades de incluso acceder a créditos, como también a convertirse en acreedores. Duración, la perpetuidad, no es para siempre, digamos, no es, ¿ya? La naturaleza, en la naturaleza podemos colocar su esencia, el espíritu de lo que es lo que es la comunidad, el ayllu o el marca, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 2 podemos hablar acerca de la visión, y la visión es fundamental, ya, los objetivos, para qué estamos haciendo, qué queremos hacer, ¿verdad? Tener una mirada a lo futuro. De acuerdo a eso podemos trabajar en planes, programas y proyectos, ¿no? Después, ¿qué más? Los valores son fundamentales, esos tienen que estar en los estatutos, ¿no? ¿Qué valores tenemos? Aquí, por ejemplo, habían puesto dignidad, libertad, responsabilidad, respeto, unidad, tolerancia, ¿no? Todo siempre en el marco de lo que es de lo que son nuestros normas consuetudinales. No quiero decir usos y costumbres, porque usos y costumbres es como en la casa, ¿no? Ve, los chicos al entrar tienen que saludar, al salir tienen que despedirse. Eso es usos y costumbres. Pero en una comunidad, en una ayllu, en una marca o yachta, es más que eso, es un sistema jurídico. Las normas constitucionales no están escritas, son orales, ¿ya? Pero tienen una esencia fundamental para el ejercicio del derecho. Bueno, eso sería, y el resto ya es más la parte orgánica, digamos, ¿no? La parte dogmática es lo que acabamos de desglosar. Eso sería, mis estimados. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a su disposición. En la parte de abajo de la pantalla ustedes verán los números de contacto o algún el correo electrónico, sino otra dirección donde ustedes puedan consultar, ¿no? Por vía llamada o por cualquier otro medio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por su atención.